¿Qué es el autosabotaje? Consiste en perjudicarte a ti mismo, es decir, ponerte obstáculos o trabas que te impiden conseguir lo que quieres, pero lo haces de una forma inconsciente. No te das cuenta de que estás poniéndote problemas y trabas y dificultades para conseguir aquello que quieres. Imagínate que estás conduciendo un coche y tienes un objetivo, una meta soñada a donde quieres llegar para pasar las vacaciones, pero conforme vas conduciendo vas acelerando, pero también frenando al mismo tiempo. Esto hará que tengas cada vez más dificultades para llegar. También se compara con el correr en una cinta de estas de gimnasio, en la que tú te estás esforzando mucho, estás corriendo, estás sudando, pero siempre estás en el mismo sitio. Sería algo parecido. La causa de que no consigas tus objetivos no está propiamente en el mundo exterior, sino que está principalmente en tu interior. Es un enemigo interior que te impide conseguir lo que quieres porque te pone obstáculos y eres tú mismo o tú misma el que pone esos obstáculos. ¿Por qué pasa esto? Pues normalmente es por tener una baja autoestima. Crees que no mereces conseguir eso, crees que no eres capaz, es algo más o menos inconsciente y desarrollas un mecanismo de protección y entonces no realizas las acciones necesarias, una falta de acción, o puede ser incluso que hagas acciones que te perjudican. Y así confirmas aquello que en el fondo crees, que no mereces conseguir eso o que no eres capaz de conseguirlo. En realidad esto es bastante frecuente y a todos se nos ha pasado en mayor o menor medida en alguna ocasión. Y lo bueno es que hay soluciones, que es de lo que vamos a hablar aquí. Hablaré de 6 formas de autosabotaje y qué puedes hacer para evitarlo. En primer lugar, la procrastinación, que es el ladrón silencioso del tiempo. Consiste en dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y el mañana nunca llega. El tema es que esto nos da una sensación o una ilusión de control, pero en realidad lo que hace es hacernos perder tiempo y el impedirnos avanzar. ¿Qué pasos podemos hacer para evitar esto? En primer lugar, dividir la tarea en pasos pequeños que sean fáciles. Pensar en esto, en cómo lo podemos dividir en pasos pequeñitos que sean fáciles de asimilar. En segundo lugar, cronometrar el tiempo que vamos a dedicar. Algunos le llaman técnica de Pomodoro, que son bloques de 25 minutos, o le llaman también time boxing, que puede ser diferentes tipos de espacios de tiempo, puede ser incluso 1 minuto, 5 minutos. En tercer lugar, el pensar en cuál es la siguiente acción que podemos hacer que sea fácil, sencilla, de las que hemos antes ideado y hemos hecho una especie de lista de verificación o checklist. Y empezar por una que sea fácil, aunque sean 5 minutos. Y así poco a poco vamos ganando inercia. Al final te dejo un vídeo en el que expliqué con más detenimiento cómo se puede luchar contra esta procrastinación. La segunda forma de autosabotaje es el perfeccionismo, que es un freno disfrazado de estándar alto. La persona cree que si no tiene todo perfecto y perfectamente controlado, que no vale la pena ni empezar. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se paraliza, no avanza, no hace nada. Por ejemplo, una persona que quiere empezar un negocio, tiene una idea, ha consultado, le han dicho que es viable, o sea, que es razonable empezar esta idea de negocio, pero no la empieza porque no la ve suficientemente buena, porque no tiene todo controlado perfectamente y no tiene claros todos los pasos que tiene que dar y no tiene las condiciones óptimas. Al final, no hace nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar eso? En resumen, podemos hacer 3 cosas. Primero, recordar que el progreso es mejor que la perfección, porque si vas actuando irás progresando y sobre la marcha irás mejorando. Pero si quieres una perfección desde el principio no conseguirás nada. En segundo lugar, aplicar la regla de 80-20, que llaman también regla de Pareto, que consiste en que el 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones. Es decir, que tú empiezas, haces lo necesario, haces lo más importante y sobre la marcha irás perfeccionando. Y en tercer lugar, el recordar que un primer borrador imperfecto es mejor que un sueño perfecto que nunca se realiza y nunca se lleva a cabo. La tercera forma de autosabotaje es compararte constantemente con los demás. Esto es una receta para la insatisfacción. Ves el éxito de otros y te convences de que no serás capaz, de que no estás a la altura o que no estarás a la altura de lo que ha conseguido otra persona. Entonces puedes sentir envidia, desmotivación y esto al final frena tu creatividad porque crees que no estarás a la altura. Un ejemplo típico es de las redes sociales, que ves a alguien de tu edad que está consiguiendo muchas cosas, que lo hace mejor que tú
y entonces piensas que ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo es que no he conseguido yo esto? Y te acomplejas y empiezas a tener envidia o sensaciones o emociones muy negativas y nada recomendables. Es decir, una receta para la insatisfacción. En primer lugar, lo que tienes que hacer es pensar que en las redes sociales, como se repite una y otra vez, se muestra lo mejor de las personas, muestra una fachada que muchas veces no representa la realidad. Esto en primer lugar. En segundo lugar, lo que hay que hacer es, si tú ves realmente que esta persona es admirable o que es muy superior o lo que sea en cualquier característica, pues ver cómo lo hace y qué puedes aprender de ella. Es decir, adoptar una actitud positiva de aprendizaje y de ver qué puedes aprender para aplicarlo en la práctica, orientarse más hacia la acción. Y en tercer lugar, acostumbrarte a compararte contigo mismo y no a compararte con los demás para poder medir tu progreso. Esto también es orientarse a la acción, a lo práctico. Es decir, que esto implica muchas veces un trabajo personal importante, pero vale la pena hacerlo. La cuarta forma de autosabotaje es el miedo al fracaso, que es el monstruo que está bajo la cama. Es el miedo a fallar, a equivocarte, a fracasar, a que los demás te juzguen, y esto te mantiene en lo que ahora llaman la zona de confort, pero también te impide crecer. Por ejemplo, hay una propuesta de ascenso en tu trabajo, pero no te propones porque crees que no estás a la altura y que no estás suficientemente preparado o preparada. Y a lo mejor los demás que se proponen para este ascenso están igual de preparados que tú o menos, pero tú no te propones por este miedo. Este sería un ejemplo de autosabotaje. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, redefine el fracaso. Hay que ver el fracaso como una lección. Es algo que se repite mucho, pero es importante. El fracasar o el no conseguir aquello que quieres o no hacerlo bien o equivocarte no es el fin del camino, sino que es una lección que tenemos que utilizar para seguir entrando en acción, que es lo que hemos comentado en los puntos anteriores, para actuar, para seguir actuando y aprendiendo de la experiencia, sea positiva o sea un fracaso, que sea negativa. En segundo lugar, haz una lista de todas las veces que has tenido desafíos, te has enfrentado a obstáculos, has tenido fracasos, pero te has recuperado. Esto reforzará tu confianza en tu propia capacidad, y esto es importante. Y en tercer lugar, pregúntate qué es lo peor que puede pasar y en segundo lugar, qué es lo mejor que puede pasar si lo intentas. La quinta forma de autosabotaje es rodearte de negatividad, de energía tóxica que drena o que disminuye tu motivación. Me refiero a rodearte, por ejemplo, de personas o de entornos que son muy negativos y que te influyen de forma que te sientes mal y que afectan a cómo actúas. Por ejemplo, les propones una idea y te dicen que esto no va a funcionar, que esto irá mal, que esto no tiene sentido y así sistemáticamente. Pues esta gente lo que hace es desmotivarte y al final no haces nada. Y aquí lo que importa es entrar en acción. No a lo loco, pero entrar en acción y no dejarte afectar tanto por la opinión de otros o por este ambiente negativo. El problema es que en el autosabotaje a veces lo buscamos nosotros mismos. Entonces hay que identificar este ambiente negativo, estas personas que te afectan de forma negativa, tóxica, en el sentido de que te desmotivan, y buscar personas que te apoyen o que te inspiren. Y por último, lo que habría que hacer es tener claro o repetirse que tus metas no dependen de lo que opinen los demás. O sea, el depender un poco más de ti mismo o de ti misma. El trabajar también esto. La sexta forma es el autosabotaje emocional. Es cuando tus emociones te detienen. Me refiero a que saboteas tus relaciones o tomas decisiones basadas en emociones desagradables como el miedo, la culpa o la inseguridad. Y esto ocurre porque inconscientemente crees que no mereces el amor, que no mereces el éxito o que no mereces el apoyo. Por ejemplo, te alejas de una pareja que te está tratando bien porque tienes miedo a que te lastime y lo que haces es sabotear la relación que tienes con esta persona y que por otra parte es una buena relación. O, por ejemplo, saboteas o perjudicas una oportunidad laboral llegando tarde de forma sistemática al trabajo, porque en el fondo crees que no eres lo suficientemente bueno o buena para este puesto.
En estas situaciones te estás dejando llevar por estas emociones de inseguridad y otras emociones desagradables y lo que haces es perjudicarte sin darte cuenta. ¿Qué puedes hacer? En primer lugar, reconocer cuáles son tus mecanismos de toma de decisiones. Es decir, si tomas tus decisiones basándote en tus valores o en tu inseguridad o en tu miedo o en tus emociones desagradables. En segundo lugar, el tratarte con autocompasión, es decir, como tratarías a un amigo o a una amiga. Es decir, no te castigues por sentir inseguridad o miedo, porque al fin y al cabo todos en mayor o menor medida sentimos miedo o inseguridad en algunas ocasiones, y lo que has de hacer es trabajar para superarlos. Y en tercer lugar, pues muchas veces en estos casos hará falta buscar la ayuda de un terapeuta, de un psicoterapeuta que te ayude a detectar cuáles son estas emociones que te están autosaboteando y cómo puedes aprender a gestionarlas. 3 errores comunes cuando queremos evitar el autosabotaje. Primero, querer cambiar todo de golpe. Aquí hay que ir poco a poco, paso a paso, con paciencia, y así iremos avanzando progresivamente. En segundo lugar, el subestimar los logros pequeños, es decir, el no darle importancia a un pequeño éxito, ¿no? Hay que celebrar cualquier éxito, por pequeño que sea, porque ya hemos dicho que hemos de tener paciencia, que es un proceso, y conforme vaya pasando el tiempo iremos avanzando. Y en tercer lugar, el culparse por los retrocesos o por los fallos. Esto es lo de siempre, que los fallos los tenemos todos y que los progresos en cualquier cosa no son lineales, sino que son con altibajos, a veces con estabilizaciones, a veces subes, a veces bajas, pero hay que tener esta visión de que siempre puede haber algún retroceso. La procrastinación te he dicho que era una forma de autosabotaje y es importante superarla. Hice un vídeo sobre este tema, profundizando en este hábito de dejar las cosas para después, y explico los pasos que podemos hacer para vencerlo, y lo explico en mayor profundidad. Te recomiendo este vídeo que te dejo aquí. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en este vídeo.